El telescopio espacial Hubble ha cambiado la forma en que vemos el universo. Se cumplieron 32 años desde su puesta en órbita, desvelándonos detalles impresionantes sobre el universo y su funcionamiento. Recordemos que el telescopio espacial Hubble es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna, que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital de entre 96 y 97 minutos. Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990, en la misión STS-31, como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de grandes observatorios. El Hubble puede obtener imágenes con una resolución óptica angular mayor de 0,04 segundos de arco. De este tema vamos a hablar hoy. Descubriremos uno de los tantos hallazgos realizados por el Hubble. Pero antes, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es el Universo Musk. ¿Qué tiene el Hubble que lo hace diferente al resto de los telescopios? Puede obtener imágenes astronómicas de calidad, sin las limitaciones que impone la atmósfera terrestre. Es un telescopio con un espejo principal de 2.4 metros. Tiene distintas cámaras que permiten observar luz ultravioleta, luz visible, como la que podemos observar los seres humanos, y la luz infrarroja. Esto permite estudiar, en detalle, distintos fenómenos y objetos del universo. El Hubble, al estar en el espacio, puede obtener imágenes increíblemente nítidas. Además, al no haber atmósfera, las imágenes y los equipos son muy estables, lo que permite observar repetidas veces el mismo lugar y producir imágenes muy profundas del universo a través del proceso de stacking o apilamiento de imágenes. La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la distorsión que produce la atmósfera terrestre se debe a que de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia atmosférica. Además, la atmósfera absorbe significativamente la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, disminuyendo la calidad de la imagen e imposibilitando la adquisición de espectros en ciertas bandas. Los telescopios terrestres se ven también afectados por factores meteorológicos, presencia de nubes y por la contaminación lumínica generada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las posibilidades de ubicación de telescopios terrestres. ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes del Hubble? Ya te lo cuento. Pero antes te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque en un punto del mismo vamos a dejar un regalo para ti. Sigue con nosotros para que averigües la sorpresa del día. Sin duda, uno de los hallazgos del Hubble más importante es que gracias a las observaciones realizadas por él mismo, los astrónomos confirmaron la existencia de los agujeros negros, aclararon ideas sobre el nacimiento del universo en una gran explosión, el Big Bang, ocurrida hace unos 13.700 millones de años, y revelaron nuevas galaxias y sistemas en los rincones más recónditos del cosmos. El Hubble también ayudó a los científicos a establecer que el sistema solar es mucho más joven que el universo. Por otro lado, capturó la colisión de galaxias. Una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA muestra un inusual triángulo formado por dos galaxias que chocan entre sí. La colisión frontal entre las dos galaxias alimentó un frenesí de formación de estrellas, creando el extraño triángulo de estrellas recién creadas. El par de galaxias en disputa se llama colectivamente el ARP 143. La que está en el centro del triángulo estelar es una galaxia conocida como NGC 2445, inundada de gases que provocan el nacimiento de estrellas. Y su contraparte, menos llamativa, es conocida como NGC 2444. La NASA sugirió que las galaxias pasaron una a través de la otra, lo que provocó una tormenta de estrellas que estallaron en la galaxia NGC 2445. Los anillos de formación estelar no son raros. Sin embargo, lo extraño de este sistema es que se trata de un triángulo de formación estelar. Parte de la razón de esta forma es que estas galaxias están todavía muy cerca la una de la otra, y NGC 2444 todavía se aferra gravitacionalmente a la otra galaxia. La astrónoma Julianne Dalcanton, del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron de Nueva York y la Universidad de Washington en Seattle, dijo lo siguiente:
Las simulaciones muestran que las colisiones frontales entre dos galaxias es una forma de crear anillos de nuevas estrellas. La galaxia NGC 2444 también puede tener un halo caliente, invisible de gas, que podría ayudar a alejar el gas de la NGC 2445 de su núcleo. Así que todavía no están completamente libres el uno del otro, y su interacción inusual está distorsionando el anillo en este triángulo, aclaró la astrónoma. NGC 2444 también es responsable de arrastrar hilos de gas de su compañera, atrayendo estrellas jóvenes y azules que parecen formar un puente entre las dos galaxias. Aunque la mayor parte de la acción sucede en la galaxia NGC 2445, la otra galaxia del par se ha estirado hasta adquirir una forma extraña. Esta galaxia contiene estrellas viejas y ninguna formación estelar nueva. Las estrellas que no tienen más de 1 millón o 2 millones de años se están formando más cerca del centro de NGC 2445. La aguda nitidez del Hubble revela algunas estrellas individuales. Son las más brillantes y masivas de la galaxia. La mayoría de las zonas azules brillantes son agrupaciones de estrellas. Las manchas rosadas son cúmulos de estrellas jóvenes y gigantes que todavía están envueltas en polvo y gas. Ciertamente, NGC 2445 tiene ventaja. No significa que la otra mitad de la pareja que interactúa haya escapado ilesa. La lucha gravitacional ha estirado a NGC 2444 en una forma extraña. La galaxia contiene estrellas viejas y no posee nacimientos estelares recientes, porque perdió su gas hace mucho tiempo, mucho antes de este encuentro galáctico. Por otro lado, también tenemos a la nebulosa del Águila. En 1995, la imagen Pilares de la Creación de la nebulosa del Águila, obtenida por el telescopio espacial Hubble, se convirtió en una de las imágenes ícono del siglo XX. Dos telescopios espaciales de la ESA proporcionan ahora nuevos datos sobre esta enigmática región de formación estelar. Es parte del objeto astronómico catalogado como M16, es decir, el objeto 16 del catálogo de Messier, conformado por la nebulosa y un cúmulo estelar abierto asociado con ella, y cuyas estrellas se aprecian en las distintas imágenes. Se encuentra en la constelación Serpens. En una parte de la nebulosa están los pilares de la creación a 7000 años luz. Su velocidad radial es de 18 km por segundo. Se deduce que se aleja de la Tierra a más de 64.800 km por hora. Esta velocidad está originada por los movimientos orbitales del Sol y de M16 alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Se estima que el núcleo contiene 460 estrellas, las más brillantes de tipo espectral O, con una masa estimada en alrededor de 80 masas solares y una luminosidad del orden de 1 millón de veces la del Sol. Se ha calculado que su edad es de alrededor de 1 o 2 millones de años. Contiene un cúmulo estelar joven caliente, NGC 6611, visible con telescopios de aficionados, que esculpe e ilumina el gas y el polvo a su alrededor. Genera así gigantescas formaciones huecas con aspectos de columnas de varios años luz de extensión cada una. La imagen sugiere que en estos pilares se estaban formando nuevas estrellas, en concreto dentro de aglomeraciones de gas conocidas como glóbulos gaseosos en evaporación, pero el polvo presente en la región impedía al Hubble ver lo que ocurría y comprobar que efectivamente los pilares albergan estrellas en formación. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Coméntame si crees que en algún momento el telescopio espacial Hubble llegará a ser obsoleto. Yo soy José Andrés Azuaje y esto fue El Universo Musk. Y la sorpresa del día es una frase de Gilbert Keith: el telescopio empequeñece el universo y el microscopio lo agranda.